Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Hoy estoy muy contento porque la invitada que tenemos es una gran persona. Ella es Marely Celis, originaria de Chihuahua. Es cantautora, ha escrito planes para la aplicación de YouVersion, crea contenido, comparte mensajes, frases. Bueno, y estoy muy contento de que haya aceptado nuestra invitación. Nuestra invitada es Marely Celis. Hola Marely, ¿cómo estás? Mucho gusto y contentísimo de tenerte en Diosidencias. Hola, muchas gracias por haberme invitado, por tenerme aquí, porque me encantan los podcasts, pero casi nunca estoy en uno. Pero es un honor estar aquí, gracias. No, encantadísimos. Y para los que nos escuchan, ¿cómo conocí a Marely? Pues bueno, un día viendo por ahí publicaciones del Pastor Itiel, vi que habían firmado como que un libro que había sacado. Entonces de repente vi como que hicieron colaboración, entré, vi que era cantautora, cristiana, y de repente pues la empecé a seguir y un día me atreví a escribirle, Marely aceptó estar en el podcast y bueno, hoy estamos grabando este episodio para ustedes con mucho cariño, así que gracias por dejarnos escuchar esa historia y por compartir tu tiempo con nosotros. Y sin duda yo creo que va a ser de mucha emoción, de mucha bendición y de mucha inspiración. Así que el tiempo es todo tuyo, Marely. Adelante con esa diosidencia. Muchas gracias. Aquí van a escuchar mucho la Shu, porque soy de Chihuahua. Me encanta este tipo de podcast porque nos ayuda a mostrar que hay algo más, que todo el ser humano conoce que hay algo más, aunque a veces como que se pueda negar de cierta forma, pero hay diosidencias, coincidencias que salen de nuestro control y vemos que hay algo que está por sobre nosotros. Y bueno, quisiera comenzar con que yo tengo 26 años, llevo 4 años de haberme convertido, de haberle entregado mi vida a Jesús, yo soy cristiana, y Jesús cambió mi vida radicalmente, y no que ahora tengo mucho dinero o que me salen bien las cosas, no, sino que Él cambió mi corazón porque yo estaba totalmente perdida intentando llenar vacíos, estaba buscando aprobación, amor en otros lugares. Y pues desde que tenía 14 años comencé a ir con psiquiatras debido a depresión, ansiedad y otros cuadros clínicos que me encontraban. Pero fue hasta los 20 años que me dieron el diagnóstico correcto y era que yo padecía de trastorno bipolar tipo 2 y trastorno obsesivo compulsivo, trastornos que médicamente no tienen cura. Hoy no me quiero enfocar mucho en esa área porque sí he hablado sobre eso en mi canal de YouTube, sobre mi testimonio del área mental, sino que quiero enfocarme en algo que no he contado antes, en donde Dios, sé que fue Dios porque fue algo maravilloso, que de hecho fue parte de lo que Dios estaba haciendo para que yo le conociera a Él. Eran inicios del 2020, en enero. Yo aún no era cristiana y vivía en la capital del estado de Chihuahua, en México, porque estaba estudiando una licenciatura en música. En ese momento ya tenía 4 años estudiando ahí y pues dependía económicamente de mis papás, pero vivía sola ahí porque nosotros somos de una ciudad que está a 1 hora de la capital. Entonces yo estudiaba en Chihuahua y era estudiante foránea. Y mi vida parecía perfecta porque tenía una banda y estudiaba música, mi sueño. Y parecía muy perfecta, pero no contábamos en que pues todo se puso un poco peor, mal. Todo se puso mal. Yo estaba en tratamiento psiquiátrico, tenía altibajos muy fuertes, pues como tenía esa banda salíamos de fiesta, tomaba, tenía relaciones, ignoraba mucho a mis padres, yo me alejé mucho de ellos, era un desastre yo. Parecía que vivía libremente, pero la realidad era que todo eso me tenía atada. Para nosotros los cristianos que confiamos en la Biblia dice que somos esclavos del pecado cuando no conocemos a Dios. Y explicándolo de otra forma es que creemos que somos libres por hacer lo que queremos, pero usamos todo eso para llenar vacíos, traumas, y no podemos vivir sin ello. Entonces somos esclavos de ello y es triste. Y bueno, continuando con la historia, después de un ensayo de mi banda me enfermé de la garganta y parecía que era una simple gripa, pero me puse muy, muy mal. O sea, aún no llegaba el COVID a México, pero parecía COVID. Me puse muy mal. En las noches no paraba de toser, mi voz se puso muy ronca, me ardía horrible la garganta.
porque noté que me habían empezado a salir como unas ronchitas en la garganta y en la lengua. Era horrible, o sea, parecía que literal tenía COVID. Y fui con un médico general y me dijeron que tenía faringitis, me dieron antibióticos y todo, listo. Y se supone que me iba a curar, pero pasaron 2 semanas y eso no se me curó, se me empeoró terriblemente. Fui con otro especialista y me revisaron por dentro la garganta y en efecto tenía muchas ampollas. Las ronchitas que yo me veía en la lengua estaban por toda mi garganta, pero el doctor fue así de que no tienes mucho, tómate esto y te vas a curar. Y pues, ¿qué creen? Empeoré. Pasó otra semana y empeoré. Las noches eran horribles porque la tos no me dejaba respirar, me dio fiebre 2 veces y yo estaba sola en mi casa porque dependía de mis papás, pero vivía yo en una casa sola. Incluso una vez le pedí a una amiga que me diera unas pastillas que ella había usado para intentar quitarse la tos y casi me muero porque en la noche me daba muchísimo sueño, pero en lo que me intentaba dormir me despertaba el no poder respirar, donde no sé si relajó demasiado mis pulmones o algo, pero me despertaba asustada y quería dormir y muy, muy terrible. Sobreviví, pero pasó un mes y esa faringitis no se quitaba. No sé si es normal que no se quite, pero duró demasiado, demasiado. Quiero dar un contexto antes de esto, y es que mis papás habían recibido a Jesús en el 2015 y yo como que me hice cristiana, como que algo de Jesús, pero no entendía muy bien lo que significaba. Más bien era cristiana de puro nombre. Y mi mamá estuvo orando por mí desde el 2015 porque pues yo no andaba bien, ni mentalmente, ni porque yo quería andar bien. Así que mi mamá oró por mi salvación por 5 años, del 2015 al 2020. Y bueno, un poco antes de todo eso de la faringitis, mis papás se fueron a Estados Unidos a visitar a unos tíos. Así que pues no estuvieron conmigo cuando me dio faringitis y casi me muero ahí yo sola. Pero de hecho, como habían rumores de que el COVID estaba por llegar a Latinoamérica, pensamos que en los 40 días que iba a durar esa cuarentena de la que tanto hablaban, podíamos pasarla ya con mis tíos para estar juntos y todo, pues no pasarla ahí solos en todo el caos que se estaba haciendo ahí en Chihuahua. Y me estaban esperando ellos allá, entonces lo planeamos. Dijimos, ok, vamos a hacer todo para que yo pueda viajar para allá y estar ahí y tal. Pero nunca creímos que el COVID iba a llegar tan rápido, o sea, era finales de febrero que el COVID llegó a México, para inicios de marzo creo, ya estaba en Chihuahua, o sea, rapidísimo. El primer caso de COVID se anunció y todo, y yo con faringitis, yo ahí parecía que tenía COVID. El sistema inmune muy débil, y si me daba COVID, pues yo no sé dónde iba a quedar. En cuanto anunciaron la enfermedad que había llegado a Chihuahua, cerraron mi universidad, todo se detuvo, la gente entró en pánico, yo también, todos lo vivimos, porque el plan era pasar ese mes en Estados Unidos, pero estaban anunciando que iban a cerrar la frontera. Y pues con mucha razón, porque iba a llegar una pandemia. No quería yo estar sola en Chihuahua y mis papás allá lejos, porque igual no iban a poder pasar a México ni yo ir, que lo iban a cerrar. Y pues tuvimos que actuar rápido, porque la frontera le iban a cerrar, si no me acuerdo mal, el 23 de marzo del 2020. Teníamos que actuar muy rápido porque en ese punto donde supimos faltaban como 2 días para el 23. Yo con faringitis, lejos de mis papás, preocupada porque si todos cerraban, ¿cómo iba a conseguir yo mi medicamento psiquiátrico? Yo tomaba litio y es un medicamento controlado que solamente con receta la encuentras. Además que pues no andaba muy bien aún con mis medicamentos, tenía mis episodios de hipomanía, depresión y así. Pero nos decidimos. Mi mamá contactó a un amigo de ella para ver si podía llevarme hasta la frontera y ellos me recogían ahí para que todo fuera más rápido. Así que me preparé como pude, otra vez fui al médico para que me diera algo, para al menos quitar los síntomas, porque si yo llegaba hacia la frontera, obviamente no me iban a dejar pasar, iban a creer que tenía COVID. Y me recetaron cosas así para la congestión, la tos y todo. Iba más o menos. Pero al día siguiente, exactamente en el día en que iban a cerrar la frontera, el amigo de mi mamá fue por mí y nos fuimos directo a la frontera. Ya era tarde, de hecho. Ese día iba a estar abierta la frontera, pero en la noche, creo que a medianoche era cuando iban a cerrar todo. Entonces nos preparamos y todo, pero teníamos miedo porque escuchábamos de que estaban regresando personas, que llegaba gente allá a la frontera y no las dejaban pasar. Pero mi mamá es una mujer de fe tan hermosa porque dijo, no importa, ustedes vayan hasta allá, hagan lo posible y Dios va a hacer el resto. Y pues yo le creía más o menos. Pero dije, bueno, vamos. Ya era tarde cuando llegamos a la frontera, de hecho ya era de noche,
Y antes de llegar a migración, hay un punto donde te piden tu visa. Se la mostré al oficial y me dijo, ¿no sabe que van a cerrar la frontera? Dijo, los van a regresar, pero bueno, intente pasar más adelante. Y ya conmigo dijimos, bueno, vamos. Llegamos a una caseta donde revisan el vehículo, lo que llevamos y así, y la oficial dice, ¿no saben que van a cerrar la frontera? ¿A qué vienen? Y ya le dijimos, no, pues vamos a pedir permiso para cruzar y tal, porque pues debes de llevar tu visa para pasar a Estados Unidos, pero te dan un permiso para poder pasar a ciertos kilómetros más allá de la frontera en sí. Así que pues nos dijo, bueno, los van a regresar, pero intenten pedir permiso. Entonces, en eso, me bajé para ir a pedir el permiso a una oficina y había gente también intentando pedirlo. Un señor estaba frente a mí en la ventanilla pidiendo el permiso y le hicieron un montón de preguntas. O sea, creo que me acuerdo bien que dijo que era profesor y que tenía su trabajo en México y todo, y la oficial no lo dejó pasar. O sea, no le dieron permiso. Mi corazón se puso, se detuvo, estaba yo helada porque dije, no me van a dejar pasar. Y en ese momento algo me sostenía, aunque yo no entendía muy bien sobre Jesús y sobre Dios y así. Algo me sostenía porque yo tenía mucho miedo de que no me dejaran pasar y me quedara sola en Chihuahua sin mis papás. Pero yo le hacía caso a mi mamá. Continué a pedir que me dieran el permiso. Fue mi turno de acercarme a la ventanilla. En cuanto me estoy acercando, la oficial que le negó el permiso al señor se va porque creo que se acabó su turno y llegó otro policía. Y ese policía me pregunta que a dónde voy, qué tal, y listo. Me dice, ponga sus 4 dedos para tomarle las huellas. Eso significa que te han dado permiso. Y yo estaba temblando donde dije, no puedo creerlo. O sea, dije, hasta me van a ver temblando y van a creer que estoy diciendo mentiras o que estoy haciendo algo. Pero no, o sea, era por la situación de que, ¿cómo me dejaron pasar? Tomé mi permiso, salí y el amigo de mi mamá se me quedó viendo, esperando por una respuesta para ver si me lo habían dado o no. Y en eso le digo, me dieron el permiso. Y se quedó atónito. O sea, me dijo, ¿qué? ¿En serio? O sea, porque eran las 11:40 de la noche, a 20 minutos de que cerraran la frontera de Estados Unidos, donde estaban regresando a mucha gente para no dejarle entrar, y yo sí podía entrar. Y en ese momento me acuerdo que miré al cielo, estaba lleno de estrellas, no había ninguna nube, y por primera vez sentí que había sido Dios. Me había dado cuenta pues de que era Dios. No conocía bien de Jesús, pero sabía que algo superior a mí había hecho todo eso. Mis papás durante todo el camino en que yo iba a la frontera no dejaron de orar. Todo el día estaban orando. Cuando llegué a la frontera y les dije que estaban regresando mucha gente, no dejaron de orar. El Dios de todo el universo estaba escuchando las oraciones de mis papás. Y ahí es donde te das cuenta que hay muchas cosas que se salen de nuestro control, pero que podemos tener la confianza de que el Dios Todopoderoso sí nos escucha si creemos que Él existe. Y bueno, cruzamos la frontera y más adelante ya me encontré con mis papás y todo. Llegamos a nuestro destino. El amigo de mi mamá logró cruzar de nuevo a México, todo súper rápido. Y un mes después conocí quién realmente es Jesucristo. Mi mamá le decía a Dios que cuando estaba orando para que yo cruzara, que si me dejaba pasar Dios para allá con ellos, ella iba a hacer lo que fuera para hablarle de Él, o sea, que me hablara de Jesús. Porque yo era muy necia, o sea, no quería saber mucho del cristianismo, de Jesús. Y en sí no fue que Dios le dejara toda la tarea a mi mamá de que tú le vas a decir que quién soy yo y así, no, porque pueden hablarte de Él, pueden explicarte el Evangelio, pero pues no todos quieren creer, o sea, no es como un esfuerzo humano que alguien haga en convencerte, porque si no, pues todos seríamos cristianos y no es el caso, no pasa. Nosotros creemos que Dios ya tenía todo planeado y que yo iba a conocerle en plena pandemia, sin mi banda, sin mi novio de ese momento, sin nada más que Él, y mostrándome ese gran suceso de que me dejó pasar faltando 20 minutos para que cerrara. Y pues el 30 de abril del 2020, como les digo, un mes después, estando yo sola en mi cuarto, nadie me convenció, fue donde me rendí ante Jesús. Me di cuenta que le había fallado y que todos le fallamos y que no podemos estar cerca de Él por más buenos que nos sintamos, porque Él es santo, Él no tiene pecado y nosotros sí, decidimos pecar. Pero también me di cuenta que Jesús, Dios, había pagado por nuestros pecados para poder estar con Él. Solo necesitaba creerlo y seguirle a Él. Así que me di cuenta de todo lo que había hecho en mi vida, hacer las cosas a mi manera, cómo estaba tan alejada de mis papás, cómo vivía de relación tras relación,
Y pues todo el daño que había causado, esa tarde le dije a Jesús, perdóname porque ya no quiero ser así, o sea, me rindo a ti. Y a partir de ahí les digo, mi vida cambió radicalmente y repito, no es que ahora me vaya muy bien, pero más bien que mi corazón fue cambiado y ahora anhelo obedecer a Dios porque Él es la verdad. Bueno, además, algo extra que Él hizo, aparte de salvarme y darme vida eterna para cuando yo muera, fue que Él me sanó de esos 2 trastornos mentales que médicamente eran incurables. Este año, de hecho, se cumplen 4 años sin medicamento y pues soy un testimonio vivo de que Jesús sana también trastornos mentales. No quiere decir que siempre lo vaya a hacer, a veces Él se va a glorificar en eso mismo, en esas dificultades, pero era parte como de mi testimonio, porque yo decía, no, Dios puede sanar cualquier cosa menos un trastorno mental. Y ándale, que me tocó, me tocó esta parte para que creyera en Él. Fue algo muy, muy, muy hermoso, muy diosidencial, si pudiéramos decirlo así, porque solamente Dios pudo haber hecho que yo cruzara para allá y haber cambiado mi vida de esa forma y mostrarnos que Él nos escucha a pesar de que a veces lo ignoramos o no lo buscamos como debería ser. Fue algo que marcó a mucha gente de mi alrededor, a mi novio que tenía en ese momento, en ese entonces, al amigo de mi mamá, a mis papás, a toda la iglesia que estaba acá también orando por mí. O sea, ese suceso se quedó ahí como, wow, o sea, Dios realmente si es su voluntad, si Él te va a mover a un lugar, Él lo va a hacer porque Él es fiel. Esta fue mi diosidencia, esto fue lo que Dios ha hecho y claro que ha hecho muchas cosas más, pero esto fue lo que más marcó mi vida porque me hizo conocerle a Él. Muchas gracias, qué linda historia, la verdad. Y qué bueno, ¿no? Que nos compartes cuál fue el parteaguas en tu vida que realmente te hizo ver que hay alguien al control y alguien que no juega como a las piezas aleatoriamente, sino que lo tiene todo acomodado a la perfección. Que aunque a veces no entendemos, no sabemos por qué las ordena de esa manera, siempre cuando ya vemos el resultado decimos, wow, por eso eres Dios y por eso has creado todo tan perfecto, porque todo encaja a la perfección y tiene una mejor manera cuando Él lo hace, ¿no? Cuando soltamos como el control y el volante y Él dirige pues lo que es nuestra vida. Y qué bueno, porque al final de cuentas creo que todo eso jugó para lo que es Marely Celis el día de hoy, ¿no? Cantautora, inspirando a muchas personas. Veo que tienes pues ya como autora verificada en Spotify, estás en YouTube Music, Apple Music y en varias plataformas, así que pues yo creo que hay un propósito mayor. Siempre en nuestra vida tiene que cumplir algo mayor y creo que ya estás encaminada hacia ese lugar, inspirando y llegando a muchas personas que quizá no te imaginas y quizá no tienes idea, pero en algún momento vas a ver todo lo que tu vida está cumpliendo y cómo toda esa etapa y todos esos testimonios van a poder llevar a muchas más personas a conocer a ese ser superior que controla toda la perfección. Muchísimas gracias y no sé si para ir terminando quieras agregar algo más, alguna frase, algún versículo o algo que nos quedemos con tu capítulo. Bueno, es que casi me hiciste llorar con eso. Quisiera terminar con uno de mis versículos favoritos, que es Apocalipsis 21:5, y es: el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y es el que está en el trono, el que reina por sobre todo, Jesucristo, el Todopoderoso. Él puede hacer nuevo tu corazón porque Él lo creó, se ha manchado por tantas cosas, el pecado y todo, pero Él lo puede renovar. Y si pones tu confianza en Él, créeme que no va a ser tu vida perfecta, pero vas a encontrar esa paz, ese gozo, ese rendirle completamente tu vida y confiar en que Él Todopoderoso va a tener cuidado de ella y todo lo va a usar por un bien mayor. Entonces, muchas, muchas gracias por haberme invitado y el Señor bendiga a todos aquellos que están escuchando este podcast, que les sea de bendición y el Señor obre y va a obrar también en sus vidas. Muchas gracias, qué bonito mensaje. Y realmente yo creo que lo va a hacer. Esa historia va a llegar en el momento que tiene que llegar. Y a ti que nos escuchas, si estás escuchando esta historia es por algo y yo creo que puede llegar a inspirar y a cambiar bastante tu vida. Igual te invito a que sigas nuestras redes sociales, estamos como diosidencias.podcast y el podcast lo puedes escuchar en muchas plataformas, las más conocidas: Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Podcast, entre otras. Y no sé si tú también quieres compartir un poquito tus redes, Marely, para que las demás personas sepan quién les está hablando o quién les habló. Sí, bueno, a mí me encuentran como Marely Celis o igual CC Marely en todas las redes, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Tengo ahí algunas canciones, tengo 4 canciones, pero ahorita estoy en un proceso
de sacar un álbum muy bonito que el Señor ha trabajado mucho en mi vida en tiempos de sequedad, pero también quiero sacar un libro sobre adoración, estoy trabajando en él, así que ahí pues pueden buscarme en las redes CC Marely o Marely Celis y estar atentos a todo lo demás que venga. Y también en la aplicación de la Biblia de YouVersion pueden encontrar ahí algunos planes que les pueden servir. Muchas gracias por este ministerio, por todos los proyectos que tienes y yo creo que van a ser de mucha bendición para las personas que tengan contacto con él. Pues no queda más que despedirnos y realmente agradecerte por ese tiempo. Muy bonita historia, muy bonito testimonio y creo que va a llegar a las personas que tengan que llegar en el momento que tenga que llegar, porque pues así trabaja nuestro Dios. Así que un abrazo y hasta la próxima, Marely. Súper invitada cuando gustes. Bye. Bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.